Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes. Aquí tenemos lo que dice la Watchtower en cuanto al texto diario del día 3 de marzo. Santiago 1.5. Santiago 1.5. Si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabiduría, que siga pidiéndole a Dios y le será dada. Bueno, aquí dice una serie de cosas que, bueno, no tiene para mí mayor importancia, pero sí esta parte que dice: escojamos algunos versículos que hablan de las cosas que más deseamos ver cuando se cumplan en el paraíso, o cuando deseamos ver cumplidas en el paraíso. Escojamos algunos versículos que hablen de las cosas que más deseamos ver cumplidas en el paraíso. Imaginémonos allí disfrutando de ellas, ver cumplidas en el paraíso. La Watchtower nos sigue hablando de un paraíso venidero, que es el milenio, que son los 1000 años del reinado de Cristo. Tenemos que recordar que mientras estaban Adán y Eva en el paraíso, en una vida de inocencia, donde no había malicia, no había pecado, ellos estaban desnudos, o como se dice, en cueros. Y por otro lado, no estaban envejeciendo, no esperaban morir, solo si desobedecían. Mientras no lo hicieran, seguirían viviendo, tendrían vida. Es decir, en el paraíso no existía muerte. Solamente cuando pecaron, fueron sacados a nivel del paraíso y murieron fuera del paraíso. Mientras estuvieran en el paraíso, estarían viviendo con vida y felicidad. Pero estas condiciones no se van a dar en el paraíso supuesto milenial, puesto que las escrituras nos dicen que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Es el enemigo final. El enemigo final. De hecho, Satanás es un enemigo que será destruido al final del milenio. Pero el postrer enemigo, el último de los enemigos, será destruido después que el diablo sea destruido. En esa secuencia. Porque el último enemigo que será destruido es la muerte. Satanás es un enemigo, pero él va a ser arrojado digamos, al lago de fuego, será destruido, pero esto cuando acabe el milenio. Entonces, una vez que él es arrojado al Gehenna, al lago de fuego, luego el último enemigo que será destruido será la muerte, y ahí viene lo que podemos llamar la etapa del reino de Dios eterno, cuando Dios recibe el reino. Entonces hay una diferencia, ¿no es cierto?, que mientras que en el paraíso edénico no había muerte, los que vivían ahí, Adán y Eva, estaban viviendo con la perspectiva de vivir para siempre, no estaban pensando que iban a envejecer y morir. Eso ocurriría si es que ellos pecaban. Y cuando pecaron fueron arrojados del paraíso, porque en el paraíso ya no podían estar. Esta comparación nos hace ver pues que el paraíso de la Watchtower, el famoso paraíso restaurado, no es el mismo paraíso edénico, porque en el paraíso, o en el llamado paraíso milenial, la gente no va a estar desnuda, ¿o sí?
Va a estar la gente desnuda como estuvieron Adán y Eva. Estarán todos los hombres, mujeres, niños desnudos en el paraíso. Porque tiene que restaurarse el paraíso. Tiene que estar viviendo en la etapa de la inocencia, desnudos. Desnudos, en cuero, como estaban Adán y Eva. Solamente se vistieron cuando sintieron vergüenza por su pecado y salieron del paraíso. Entiendan ustedes entonces que no hay una relación entre el paraíso edénico y el llamado paraíso milenial. En el paraíso milenial, pues todavía va a existir la muerte. Y esto la Watchtower tiene que admitirlo. Porque el postrer enemigo que se habrá destruido será la muerte. El último, el postrero, el último. Y vemos nosotros que el diablo durante el milenio, que es un enemigo de Dios, todavía va a estar vivo. Es decir, entonces, que la muerte existirá durante el reino de Cristo. Porque el diablo será soltado al final del milenio para engañar a las naciones. Todavía no será destruido. Está encadenado durante el milenio, pero no destruido. Primero se destruye el diablo y después el último será la muerte. En el milenio entonces existirá la muerte. Lo que no ocurría en Edén, donde todavía Adán y Eva podían disfrutar de una vida eterna en tanto y en cuanto no pecaran. Ellos no pecaron, fueron arrojados del paraíso y ya no podían estar allí porque el paraíso es un lugar donde solamente podían estar los justos, los hombres perfectos, los hombres inocentes que, como Adán y Eva, tenían vida eterna mientras no pecaran. Esas son las dos diferencias. La Watchtower se dice que va a haber un paraíso restaurado, entonces todos tenemos que estar en cueros en el paraíso y no morir. ¿No es cierto? No puede haber ancianos, no puede haber gente que envejezca y muera. Entonces no podemos hablar de un paraíso en la tierra restaurado. Es un cuento de la Watchtower. No hay en la Biblia sino 5 o 6 textos en las Escrituras que nos hablen de un paraíso. Y ninguno de ellos tiene que ver con un paraíso global. Ninguno. Lean ustedes, vayan a una concordancia, busquen paraíso. Y sorprendentemente uno debería encontrar en la concordancia 200 pasajes sobre el paraíso restaurado o algo así. Pero no, son solamente 5 o 6 versículos. Y ninguno de ellos nos habla de un paraíso global. Ninguno, ni uno solo. Entonces hay que despertar de esta ilusión, falsa ilusión. Y para terminar, con un broche de oro, esta exposición, estimados amigos, preguntémonos, ¿fue el paraíso edénico un paraíso global? ¿Fue acaso un paraíso que cubrió toda la tierra? Porque si la Watchtower nos dice que va a ser restaurado el paraíso edénico globalmente, en toda la tierra, entonces tendríamos que suponer que el paraíso que vivía Adán y Eva, en el que vivían Adán y Eva, era un paraíso que abarcaba toda la tierra. Si se va a restaurar algo, tiene que ser de la misma forma, de la misma manera como existía al principio. Y la pregunta es, repito, ¿existió un paraíso global en los tiempos de Adán y Eva? Pues sabemos que no. Porque cuando uno lee, estimados amigos, con cuidado, lo que dice la Biblia, vamos a ver, por ejemplo, acá en Génesis, capítulo 3, donde se habla de la descendencia de Adán y Eva, y en el versículo, vamos a dejar el cursor acá hasta el versículo, vean ustedes, vamos a ver acá, el versículo 23, acá abajito, vean ustedes, el 23 y 24, van a ver pues que Jehová, dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que no labrara la tierra de la que fue tomado. Repito, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén
y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, vemos que Jehová sacó del huerto de Edén a Adán y Eva para que labrara la tierra de la que fue tomado. O sea, lo sacó Jehová del huerto de Edén, lo sacó a Adán y también, por supuesto, a su esposa. Dicho esto, estimados amigos, si el paraíso fuera global, hubiera sido global, el huerto de Edén fuera global, entonces no habría dónde sacarlos, porque en realidad no puedes sacarlo tú de un paraíso global, salvo que el paraíso o el huerto de Edén haya sido localizado en un lugar, en un sitio, ¿no? Y ahí estaban viviendo hasta que pecaron y fueron arrojados fuera del huerto. Es indudable, pues, que el huerto o el paraíso de Edén era un lugar específico, localizado en un lugar específico. No era en toda la tierra, porque si el paraíso hubiera sido toda la tierra, ¿cómo Jehová podría botarlos del paraíso global? ¿A dónde los hubiera botado? A Marte, a Júpiter, ¿no? A algún lugar fuera de la tierra, o tal vez no sé dónde, ¿no? Si la Watchtower nos habla de un paraíso restaurado global, eso va en contra de lo que realmente es restauración, porque al principio en el huerto de Edén, el huerto mismo era un lugar específico en la tierra, un pedazo de terreno de la tierra, era el huerto de Edén, un huerto. Así que, estimados amigos, la llamada restauración del paraíso, el paraíso recobrado global, es una fantasía. No existía un huerto de Edén mundial. Dicho esto, estimados amigos, pienso yo que la Watchtower está soñando con la restauración de un paraíso como fue al principio. Eso implicaría, repito, desnudez, no morir, ¿no es cierto? Implicaría un pequeño huerto. No entrarían tanta gente, ¿no es cierto? Tanta gente, que supone, dice la Watchtower, van a entrar miles de millones en un pequeño huerto. Sería difícil. Bueno, estimados amigos, es cuestión que ustedes lo mediten. Me parece a mí que esa es una ilusión, un cuento, una idea mal concebida de la sociedad Watchtower. Bueno, gracias y hasta la próxima.